Entonces, el día de hoy vamos a ver nosotros los derechos humanos y las garantías individuales en materia fiscal. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros normalmente creemos que en la vida, que jerárquicamente, que fiscalmente, que contablemente, estamos por debajo de la autoridad. Y seguimos viendo a las autoridades como algo superior. Ya no digamos de las autoridades, luego vemos hasta los artistas y esos de manera superior a nosotros, cuando están hechos de lo mismo. Incluso algunos están más huecos que nosotros, ¿verdad? Entonces, la autoridad no es la excepción. La autoridad fiscal está en un grado inferior a los contribuyentes. La autoridad no es la verdad. La autoridad no es el todopoderoso. La autoridad no es lo máximo que hay en nuestro país. ¿Vale? Lo máximo somos nosotros los contribuyentes. Gracias a los contribuyentes el Estado funciona, el Estado existe, las autoridades realizan sus actos. Entonces no podemos nosotros pensar que sea una autoridad la que tenga que ver con lo más importante, lo más relevante que existe en materia tributaria. ¿Estamos? Entonces vamos a ver nosotros cómo nos asisten una serie de garantías, de principios, de derechos que no pueden ser violentados por ningún tipo de autoridad, por ninguna persona, por ningún ente, por nadie. O sea, todos absolutamente, hablándose de autoridades, deben estar sujetados a esto. Entonces, tenemos tres principios fundamentales, tres columnas. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes y tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos son las prerrogativas, los derechos que nos asisten a nosotros como contribuyentes. Entonces, el primer derecho que nosotros tenemos es la igualdad fiscal. ¿Qué quiere decir con igualdad fiscal? ¿Qué quiere decir igualdad fiscal? Yo entiendo que si soy una persona física y tengo, por ejemplo, ISR y tengo ingresos de 10,000, el otro que tenga ingresos de 10,000 también debe de pagar ISR. Que debemos tener un trato igual. ¿Estamos? En cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestras obligaciones. Entonces, si yo soy, como dice su compañera, si yo estoy en el régimen de pequeños, me tienen que tratar, me dar un trato similar al que le dan a otro pequeño contribuyente. ¿Sí? Aquí el problema, si ustedes se fijan, es que los estados están tomando lo que son a los pequeños contribuyentes, ¿se fijan? Entonces, de un estado a otro, ¿sí? Va a haber diferencias de alguna naturaleza. ¿De hecho? Se supone que es un impuesto federal que se está cobrando, pero en el momento en que cada estado se está haciendo cargo, entonces va a haber un futuro no muy lejano en que va a haber desigualdad entre los pequeños contribuyentes. Ahora, un pequeño contribuyente y una persona física, no sé si ya lo habíamos comentado por ahí, están en total desigualdad. Díganme ustedes, ¿paga igual una persona física, ¿sí?, respecto a 1,000,000 de pesos que un pequeño contribuyente respecto a 1,000,000 de pesos? No. Entonces no hay igualdad tampoco. No hay igualdad por el régimen en el que yo estoy posicionado, a pesar de que son los mismos ingresos. Entonces la autoridad está olvidando que los ingresos es lo más importante que tiene que gravar. De hecho, la ley así se llama: impuesto sobre la renta, impuesto al ingreso, independientemente de qué tipo de persona seas. Si eres pequeño o no, tú tienes un ingreso y sobre eso vas a pagar. Y no, la autoridad no le importa el ingreso, le importa más el régimen. Y eso es erróneo. No es más importante un régimen que un ingreso. ¿Sale? Entonces, la igualdad fiscal, nosotros al momento de verla, pues vamos a tener opciones para poner en nuestra demanda o para impugnar. Si yo veo que hay una igualdad, pues está violando los derechos humanos. Si veo que no hay una igualdad, ¿estamos? Y luego está la Ley Federal de los Contribuyentes. Vamos a ir así, ¿no? Ya en lugar de ir así, nos vamos así. Y luego está el derecho que nos asiste de información y asistencia fiscal. ¿Qué tanto les informan las autoridades fiscales?
así como que la pongo en la página web y ya es tu problema, ¿verdad? O sea, ya por el hecho, creen que por el hecho de estar ahí en la página web, ya con eso ya cumplieron con la garantía de información. Pero ¿a quién va dirigida la información? ¿A quién va? A los contribuyentes. Los contribuyentes no pueden digerir esa información, si a veces los que somos especialistas no lo podemos entender, menos un contribuyente. ¿Sí? Entonces ahí la autoridad no respeta el derecho de información, peor el de asistencia. ¿Cuándo han recibido un servicio, una asistencia de la autoridad fiscal para hacer un cálculo de impuestos o para llevar una contabilidad? ¿Cuándo los han asistido? Ustedes lo hacen de acuerdo a lo que toman un curso o a lo que les platican o a lo que han escuchado por ahí. Pero están muy limitados, casi nada más invitan a cierta élite. Ajá. Y no es general, no llega, no alcanza. Y entonces nos damos cuenta que en la realidad el área de servicios al contribuyente del SAT, ¿saben de qué se encarga? De poner multas. O sea, ¿a poco una multa es un servicio al contribuyente? Incluso cuando se usa el chat, el portal, bueno, el chat que preguntas alguna situación que, bueno, me ha tocado preguntar algo de cliente y no, o sea, así me hace más bolas. Pero para un formato, para llenar un formato, no son simples, o sea, para intimidad, es que es el proceso que llenas. Simplemente, son más técnicos de ese día. No cumplen con el derecho y violan ese derecho. Lo violan a todas luces en todo momento. Hay siempre. Ah, sí. Hasta en el chat, ¿no? Hasta en el chat te dicen lo mismo. Sí, pues ha llegado la ocasión en que te dicen, busca un contador. ¿Y dónde está tu servicio? Entonces, tu asistencia, tu información. Entonces, pues no cumplen. Y lo peor de todo es que violan la siguiente columna, que es la Constitución política. Violentan el artículo primero que dice que existen y deben ser respetados los derechos humanos y garantías. Entonces, existen derechos humanos, existen garantías y deben ser respetados. Así lo indica ese fundamento constitucional. Y pues vemos que en la práctica la autoridad de ninguna manera respeta las garantías ni los derechos y está violentando el artículo primero. Todas las violaciones que estamos comentando, todo lo que ustedes vean que la autoridad contraviene estos artículos, es lo que se pone en la demanda de amparo, que es en la materia que estamos viendo. Entonces, todos los argumentos que ahorita están comentando, que están saliendo a la luz, son los elementos que vienen en los conceptos de violación, así se le llaman, ustedes los conocen como agravios, en una demanda de amparo. ¿Sale? Luego, siguiente, Declaración de los Derechos Humanos, no discriminación fiscal. ¿Qué implicaría la no discriminación fiscal? Que no me tienen que ver como bicho raro dependiendo de mis ingresos ni dependiendo de mi régimen. No me pueden discriminar, me tienen que respetar incluso tomar en cuenta y respetar mi raza, mi posición, mi estado físico, mi estado de salud, etc. Una autoridad no puede discriminarte, ni humanamente ni fiscalmente. Después, derecho a obtener las devoluciones de impuestos. Yo tengo derecho a que me devuelvan lo que es mío y que no corresponda a la autoridad. Si la autoridad no me quiere devolver mi dinero, viola la ley federal de los derechos del contribuyente. ¿Estamos? Después, interpretación de disposiciones fiscales en el sentido más favorable. Este es súper importante, está en el artículo primero constitucional. Cuando la autoridad interprete una disposición fiscal, siempre lo tiene que hacer en favor del contribuyente, no en favor de sus intereses. Entonces, si la autoridad lee el artículo X de la ley del impuesto sobre la renta, lo tiene que leer en lo que más me beneficia a mí como contribuyente. ¿Sale?
Entonces, si el Código Fiscal dice que yo voy a llevar la contabilidad de determinada manera o de X manera, y yo la llevo como más me acomode, como más me sea a mí favorable, y la autoridad llega y me dice, ¿sabes qué? Es que llevaste mal tu contabilidad. La debes de ver como que lo más favorable, lo que más me favoreciera. Y con eso, pues dejamos a la autoridad a un lado, por debajo de nosotros, porque todo es el más favorable al contribuyente, el sentido que más le favorezca. El contribuyente también tiene la presunción de inocencia. Un contribuyente es inocente. También el contribuyente tiene la presunción de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente obró siempre de buena fe. Nunca lo hizo malamente ni engañosamente. Y la autoridad es la obligada a probar que no ocurrió así. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Siguiente, seguridad jurídica en materia fiscal. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es la certeza que tenemos de que exista una ley, una disposición tributaria y que sea respetada por las autoridades. Entonces, si la autoridad no respeta una ley, no respeta un tratado, no respeta una convención internacional, estamos hablando que no existe seguridad jurídica. ¿Sabe? Entonces, la seguridad jurídica va a existir cuando la autoridad respete la normatividad existente. Y solo así va a haber seguridad jurídica. ¿Sale? Siguiente, conocer el estado del trámite fiscal. En todo momento la autoridad nos tiene que informar en qué trámite está nuestro asunto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo está planeando lo hacer? Porque todavía no lo hace al 100. Lo va a planear y lo planea hacer a través de internet. En internet ustedes se van a poder meter con su número de expediente y ahí van a poder checar todo el trámite de su asunto, ¿saben? Porque es un derecho que tenemos. Después, derecho a la educación tributaria. ¿Qué implicaría la educación tributaria? Pues yo creo que conocer qué impuestos me corresponde pagar por una actividad que yo estoy haciendo, cuándo y cómo le hago para pagarlo, ¿no? O sea, qué formato, cómo lo lleno. ¿Y yo te tendría que educar tributariamente? ¿Yo, tu maestro? No, exacto. Yo creo que cuando yo vaya, así como estaba diciendo, como cuando yo vaya a Hacienda, es como dicen las contadoras que te contestan, o sea, que yo vaya y yo le diga, bueno, pues, ¿cómo lleno ese formato? O sea, te dicen, pues es que aquí está, o sea, no te lo enseñan y que busques otra persona. Yo creo que eso lo tienen que hacer ahí. Te tienen que educar, te tienen que brindar educación tributaria y te tienen que enseñar, ¿sí? No nada más conocimientos técnicos, sino también culturales, para que se inserte en los pequeños, en los adolescentes, la cultura tributaria, en que paguen impuestos, la importancia que tiene que ver. Sin embargo, la autoridad lo único que hace es concentrarse en planes estratégicos para cobrar más cada año, para recaudar más, y no para educarlo, no para que todos paguemos como debe de ser. A ella no le importa, ella está bien contenta así como está actualmente. ¿Sale? Siguiente columna, trato humano en materia fiscal. Me tienen que dar un trato humano. ¿Qué es el trato humano? El trato humano es cálido, con sonrisa, con un saludo de mano, ¿sí? Con agradecimiento, con respeto, con cordialidad. Así me tiene que tratar la autoridad. Pero vamos al servicio de administración tributaria y lo único que vemos es que los funcionarios están enojados. Están enojados. Digo, ¿qué haces ahí si estás enojado? Pues vete de ahí, eso te enferma. Entonces, ¿cómo vas a dar un trato humano si estás enojado por trabajar en el servicio de administración tributaria? Dedícate a otra cosa, eso te está enfermando. ¿Sí? No puedes tener esa cara de enojo todos los días, en todo momento, en tu centro de trabajo. Y en consecuencia tratas mal a las personas. ¿Sale? Entonces ahí está. Siguiente, conocer la identidad de las autoridades fiscales. Yo tengo derecho a conocer quiénes son los que están tratando conmigo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo? ¿Quién lo nombró para estar en ese cargo? ¿De quién depende? ¿De qué dependencia? ¿Cuánto tiempo trabaja? ¿Cuánto tiempo va a tener vigente su identificación? O sea, yo tengo el derecho a conocer a las personas
fiscales que están tratando conmigo. ¿Y cómo voy a conocerlas? En la práctica, ¿cómo voy a conocerlas? ¿Se van a presentar amablemente? ¿Cómo se da esto? Se da cuando te muestran tu gafet y de preferencia cuando te dan una copia. Porque pues cualquiera puede piratear ya ahora actualmente un gafet, ¿verdad? Entonces te doy mi gafet y aquí está la copia y debe haber un sistema en donde yo pueda checar que tú eres Juan Pérez y tú, Juan Pérez, eres el que trabaja en el servicio de administración tributaria. ¿Sale? Entonces debe haber todo ese sistema, todo ese cúmulo de información y orientación para los contribuyentes. Siguiente. Derecho a la información en materia fiscal. ¿Qué indica? Lo confundimos mucho con que me informen, pero ¿qué indica la información? Porque ya arriba ya lo comentamos, algo de información, pero aquí ¿qué sería? Derecho a la información en materia fiscal. Pues hay una modificación a la ley o algún procedimiento. Hace rato comentaban que para las devoluciones se iba a cambiar el procedimiento, ¿no? O sea, que nos lo hagan saber al que te informen, que te den de conocer. La información, muy bien, es eso, pero va más allá. El derecho a la información también implica no nada más que me digan, que me hagan de conocimiento, sino que la información que maneja la autoridad debe ser guardada con sigilo, con respeto y no puede ser divulgada. ¿Estamos? ¿Ustedes qué datos le dan a la autoridad? Le dan su nombre, su domicilio, su estado civil, le dan qué edad tiene, sí, todos sus ingresos, sus estados financieros. Ustedes le dan toda esa información a la autoridad. Y cuando ustedes le proporcionan eso a la autoridad, ella está obligada a guardar el respeto y secrecía de los datos que ustedes le están proporcionando. Y díganme ustedes cómo tienen la certeza de que así está ocurriendo. ¿Cómo ustedes se pueden percatar que un funcionario del SAT está respetando ese derecho? ¿Cómo saben? ¿Qué tal que ahorita un funcionario del SAT X está viendo nuestro expediente personal? ¿Y cómo tenemos la certeza? Ustedes mandan su declaración por internet, sus datos por internet. ¿Cómo saben que al que lo recibe es el funcionario competente, el que lo tiene que ver y que no lo están viendo otros? ¿Cómo saben? Ustedes reportan de su negocio, de su cliente que tiene ingresos anuales de X cantidad. ¿Y cómo saben quién recibe esa información y quién la está viendo? Les creemos, ¿no? No existe y está violando ese derecho a la información en materia fiscal. A pesar de que se supone que hay un departamento para Sí, pero nos pasa, imagínense, ustedes están viendo un video aquí en la computadora y ustedes pueden invitar a ver el video a otras 3, 4 personas a las que ustedes quieran, ¿verdad? Igual la autoridad, hay un funcionario que es el competente y es el único que puede ver sus datos, pero le dice, oye Pedro, mira, ven, ¿cuántos ingresos tiene? Un día lo van a secuestrar y ahí es donde empieza el problema. Es una persona física, vive en tal lugar, ¿sí? Indica los ingresos. Y ahí empieza la violación al principio de seguridad jurídica, o sea, impacta. Hagan de cuenta que una violación a un derecho de estos impacta en otros de los que ya vimos. ¿Sale? Entonces no estamos en un sistema en donde el derecho a la información esté siendo respetado al 100%. Después, reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que me reconozcan como persona, ya sea como persona física o como representante de alguna otra persona. Lógico, la autoridad me pide los documentos que lo acrediten, pero en cuanto yo lo acredite me tiene que reconocer como contribuyente, como persona capaz de obligarse fiscalmente. Luego, obtener certificación y copias de declaraciones. Yo le puedo solicitar a la autoridad una copia de los documentos que sean. ¿Sí? Esos documentos son relacionados con la contabilidad o con la relación fiscal que tengo con la autoridad.
Entonces se me perdió, pasa muy frecuentemente, me piden asesoría, se me perdió el pedimento de importación. ¿Qué voy a hacer? Se lo tengo que solicitar a la autoridad. Se lo solicito y me lo tiene que entregar. Y si no me lo entrega, está violando este derecho y el de la información y el de seguridad jurídica. ¿Estamos? ¿Sale? Y si a otro sí se lo da, pues también el de igualdad. De hecho, y así sucesivamente empieza la autoridad a hacer violaciones a diferentes disposiciones. ¿Sale? Siguiente, copia de declaraciones. Se me perdió la declaración. Ella me tiene que dar una copia. ¿Sale? Siguiente, libertad de expresión en materia fiscal. Yo le puedo decir a la autoridad lo que se me pegue en mi gana, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y respetuosa. Yo le puedo escribir, mandar una carta, decirle que son unos groseros, decirle que se portan muy mal, decirles que son muy abusivos. Yo les puedo decir lo que sea, pero de manera pacífica y respetuosa. ¿Sale? Tengo libertad de expresión en materia fiscal. Yo puedo hacer un escrito y decirles que están mal, que no llevan bien a cabo sus procedimientos, que no me atienden bien por teléfono, no me atienden bien por internet. Yo puedo expresarme fiscalmente sin lesionar ningún derecho de tercero. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Siguiente columna. Debe existir un medio de defensa efectivo en materia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? La palabra efectivo. Debe existir un medio de defensa que efectivamente me proteja ante una violación a los derechos que estamos comentando. ¿Cuál es el medio de defensa efectivo que existe? ¿Cuál creen? ¿Cuáles vimos? El recurso, el juicio y ahora el amparo, que es el que estamos viendo. Son los medios efectivos para proteger cualquiera de los derechos que están aquí. Entonces, en cualquiera de esos medios de defensa, yo le puedo decir a la autoridad que está violentando estos principios, estas disposiciones. ¿Sale? No aportar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad. Si yo le presenté una declaración, mi pregunta es, ¿puede la autoridad hacerme una visita y pedirme mis declaraciones fiscales del 2008, 2009 y 2010? No se puede. Y es muy común. Sobre todo también en el IMSS, ¿no? Como hemos hablado, cuando llega el del IMSS, pues pásame tus cédulas, copia de tus cédulas, o originales, luego piden hasta originales de las cédulas, que son las que proporcionamos a la autoridad para poder pagar, ¿sí o no? No me las puede pedir, no tiene derecho a pedir. Aquí la pregunta es, ¿se las traigo o no se las traigo? Yo no tengo que fundamentar. Es la que tiene que fundamentar pidiendo los ustedes ven que al contador le piden esto y esto y esto y esto otro que ya se le apuntó en su momento a la autoridad. Eso no tiene derecho a pedirlo. Ella lo debe de tener. ¿Sale? Solo lo que no le he proporcionado, eso sí estoy obligado a proporcionárselo. Por ejemplo, la contabilidad nunca se le he proporcionado, ¿verdad? Los papeles de trabajo nunca se los he proporcionado. ¿Sale? Las facturas no se las he proporcionado. Pero lo que son declaraciones, actas constitutivas, cosas que ya ella tiene, ya no estoy obligado. Entonces, si me hace un escrito en el punto donde me pida la declaración del 2009, con fundamento en el artículo 2, fracción 6 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no estoy obligado a aportarte los documentos que se encuentran en tu poder. Y listo. ¿Sale? Siguiente, derecho de petición. ¿Qué implica el derecho de petición? Que yo puedo pedirle a la autoridad lo que sea de manera pacífica y respetuosa. De hecho, le puedo pedir que me asista. Asísteme en calcular el impuesto a los impuesto empresarial,
Asísteme en determinar el impuesto empresarial a tasa única de Juan Pérez López, debido a que existen incongruencias, inconsistencias o cosas que no comprendo de la legislación tributaria. Y ella te tiene que calcular el impuesto correspondiente. Es un derecho de petición, lo estoy haciendo de manera pacífica y respetuosa, ¿sí o no? Y la autoridad tiene la obligación de asistirme, de informarme. No me puede contestar que no. ¿Sale? Entonces yo le voy a pedir que me explique por qué hay diferencias y de dónde sacó su cálculo, porque yo hice mi cálculo así. Entonces ustedes le pueden pedir lo que quieran. Hagan un escrito, pidan, hablen, manifiéstense. Los mexicanos no podemos seguir siendo agachones como siempre. Tenemos que no levantarnos en armas como lo hacían antes, tampoco gritar, tampoco enojarnos. Tenemos el papel y la pluma que nos hace, ahora es ya la computadora y la impresora, ¿verdad? Que nos asisten para hacer nuestros escritos y para solicitar a la autoridad nuestras peticiones. ¿Y qué es lo que hacemos? Le decimos a nuestros maestros, le decimos al expositor que nos asista, que nos ayude. Y la única obligación de asistencia y de ayuda es de la autoridad. Entonces tienen que agotar el derecho de petición pacífico y respetuoso, y la autoridad tiene que contestar en un breve término. La autoridad no puede tardarse en contestar, no es el tiempo que ella quiere. Por ahí es el código que se configura y las alternativas negativas pues de ¿qué tal? Me voy a esperar 3 meses. Está contesta mi solicitud. A mí me lo presento y contesto. Si yo no sé ya el cliente que me contesta juicio por las Cuando voy a hacer alguna aclaración de algún impuesto que yo digo que se paga antes de hacer un recurso o algo de requisito así. tú puedes ser funcionario y tiene que echar. Vamos, sea. Si tú tienes derecho a ser oído. Entonces, ¿cómo ven la perspectiva ahora? Ahora ya ven que están ustedes por encima de la autoridad o todavía no. Y al principio que vemos a la autoridad como que está allá arriba, ¿no? Como si fuera un dios. No, la autoridad está por debajo de nosotros. El servicio de administración tributaria es un lugar público, es de nosotros. ¿Está bien? Nada más con que nos registremos y mostremos la identificación, todos nosotros podemos entrar. No tenemos limitación. Nadie nos puede prohibir nada. Que no estamos invadiendo, no estamos ni armados, ni invadiendo, ni faltando al respeto. Entonces tenemos que ser oídos. Si no nos quieren escuchar verbalmente, lo podemos hacer por escrito. ¿Estamos? Entonces presentamos nuestro escrito, ¿sí? Para efectos de que me escuches. Quiere usted que me escuche. No me da una cita, no me deja, entonces se lo presento por escrito. ¿Estamos? Siguiente, que es el que se relaciona con el derecho a la información. Guardar la reserva de los datos del contribuyente. Entonces, cualquier autoridad tiene que guardar en reserva nuestros datos. Hay diferentes tipos de datos. Hay datos denominados sensibles. ¿Saben cuáles son los datos sensibles? ¿Creen que
sexuales, nuestro estado de salud, nuestras preferencias políticas, bueno, ya dije religiosas, ¿qué más? Mis sueños, mis deseos, todo eso, son datos sensibles. ¿Ustedes proporcionan datos sensibles a la autoridad? No, entonces no son datos sensibles, entonces van a ser datos privados. ¿Cuáles son los privados? Los privados serían nombre, domicilio, edad, ocupación, ingresos, activos, ¿sale? Esos serían privados. También una declaración personal. Sí, también. Para los funcionarios, para los contribuyentes, que el presidente indica su patrimonio, funcionarios debe ser guardada. Los públicos son todos los que no entran en lo que les acabo de decir, ¿sale? Y los datos públicos están a disposición de cualquier persona y son de libre circulación. También son datos públicos los que nosotros, siendo reservados, siendo privados o siendo sensibles, si los damos a conocer, se convierten en público. Entonces, si yo en el Facebook le pongo mis ingresos anuales del año pasado fueron de tanto, wow, es un dato privado, pero como lo hice público, se convierte automáticamente en tal. Entonces, el único que lo puede publicar soy yo. Y si lo hago, ya, es de libre acceso. ¿Hecho? De ahí en más, la autoridad tiene que guardar la reserva de todos los datos del contribuyente. Yo no creo, y ya lo he publicado en alguna revista por ahí, yo no creo que exista la reserva de los datos del contribuyente. Yo pienso que cualquier funcionario fiscal se puede dar cuenta de nuestros datos, sin estar facultado para ello, porque nosotros no estamos al interior de la autoridad cuidándolos, ni nadie nos cuida de lo que ven en la computadora, de lo que ven en los sistemas, de lo que ven en nuestra base de datos, a nuestro nombre. Esos funcionarios se quedan a veces hasta las 2, 3 de la mañana. Ustedes piensan que va a haber alguien ahí que los está vigilando a ver a qué contribuyente accesan y a qué contribuyente no accesan. Pues no. ¿Estamos? Lo cierto es que tienen sanción en el caso de que llegaran a afectar los derechos particulares. La línea de garantías y funcionan. De la retroactividad fiscal. En 2012 beneficio no puede aplicar la de 2010. La tasa de cuando estaban cuando estaban los aztecas, ¿no? Aplica la tasa de los aztecas que eran de 90%. Quiere decir que si el cliente de hecho que estaba 25 dice de hecho 5 posición la tasa en su dado posiciones entonces, en la tasa, el impuesto y las obligaciones en materia tributaria son las del 25 de enero. Para el pago se van a aplicar las disposiciones del día 17. Si el día 17 ya dice que la forma de pago, en lugar de ser por internet, va a ser a través del mensaje celular, pues entonces voy a hacer el pago a través del mensaje celular.
me quisiera aplicar para el hecho del 25 de enero, me aplica la de 30 de entonces ahí estaría la violación al principio de retroactividad. ¿Estamos? ¿Cómo? O sea, si hay una... Sí. Aquí cuando tenemos el día del 30, tenemos la tasa del 30, ¿verdad? El día del 25. Y acá en este Peña Nieto, pues ya la va a modificar y te va a aplicar la del 35. Ah, ok, eso es. Entonces, pues está aplicando a ese hecho otra tasa diferente de lo que corresponde y ahí se violaría el principio de retroactividad. ¿Estamos? La que les comentaba, la más interesante. Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta a mí es la que más me gusta, ¿eh? Entonces pongan su favorito. El derecho que más me a mí. ¿Qué me dice que el impuesto hasta lo contrario? Yo pagué en tiempo y forma y la autoridad está obligada a demostrar que yo no lo hice. ¿Sale? Ahí está. Entonces cuando llega la autoridad, pensó que ella es la verdad, que ella sabe de cada de todo, la verdad. Tengo la verdad. ¿Dónde voy? Respeto. Ahí es. Se relaciona. Vimos a debo respeto, me debo dar. ¿Sale? No me pueden decir groserías, no me pueden gritar, no me pueden hacer caras. ¿Estamos? Porque violan mis derechos como contribuyente. Después, prohibición de actos privativos en materia fiscal. ¿Cuáles son los actos privativos? ¿Qué entienden por un acto privativo? Te quitan tu dinero, te intervienen tu negocio, te decomisan tu mercancía, cierran el local, son los que te están dando de manera gravosa o abusiva y que te va a impedir tener un ingreso, un recurso o incluso un medio de subsistencia. Entonces están prohibidos ese tipo de actos. ¿Sabe? No te pueden quitar el 100% de tu cuenta bancaria. Y es lo que hace la autoridad. No te pueden quitar todas las mercancías. Y es lo que hace la autoridad. No te pueden cerrar todo el negocio. Estamos porque se convierten en actos privativos que te privan de qué, de ingreso o de trabajo, de subsistencia. Exacto. ¿Sí? Entonces pasó un caso muy importante de una ancianita que tenía tienda y ella de los ingresos de las abarrotes, de la ancianita de los abarrotes, normalmente mensual. ¿De dónde
te priva de la familia. Siguiente, respeto a la información privada por parte. Acá se refiere a lo que comentamos. Respeto. Resulta quiere decir que la opción en específico en ese aparato posible para el control. Y aquí viene mi pregunta. ¿La operación electrónica es barata? ¿Es? Así es. Si todos los las facturas, saben que los estamos en validación, pero eso directo las pueden checar. Dicen, bueno, pues es que es deducible. Mientras son deducibles, yo no tengo que comprar, yo no tengo que pagar. ¿Y qué es lo que entonces te da utilización? Este derecho del control. Conforme a este derecho, lo mando mi contacto. Pero tiene que ser lo más barato para mí. ¿Sale? No lo que a ti te acomode, no lo que a ti te convenga. Y entonces podemos poner un amparo para que no, es que los contadores son muy agachados. Son los más tanto. Los contadores les ponen un sistema. Me dicen que le haga así, yo demando. ¿Por qué me voy a quedar así? Entonces lo que hacen los contadores, les pasan, les ponen una nueva obligación para saber cómo hacerlo. Yo me iba al amparo para ver qué dice eso. Y ese es el que me da la razón, que me va a ver con, y va a tener la autoridad. Ellos tienen palabra. Entonces todo lo que estoy diciendo, pues yo veo y me manejo de estrategia. Entonces, garantía de las doy yo. Primero, implica que las autoridades me tienen que recibir mis alegaciones y mis pruebas. Juicio en donde se decida si yo soy responsable fiscalmente. Y ahí en eso igual. Ya cuelguen. Ahí me tiene que hacer una pregunta si me ves la informática, que eso está
hasta que ya la multa son 20,000 pesos, entonces ya puedes alegar. Esa Vallejo. Pero así dice la corte, está bien así. Yo creo que las funciones de la corte nunca les han, por eso. Siguiente. Traemos mercancía dentro del país. Tengo prohibición y siendo la posesión de todo el país. Que se vas a alegar alegatos y administrativo abierto para ¿qué quiere decir? Es por lo que entonces aquí revisión de guerras exclusivas. Si uno de estos está mal, viola la 14 constitucional y pues por haber violado un procedimiento quedas libre. Igual nosotros debemos el impuesto, debemos 10 millones de debe ser perfecta. Que existan autoridades perfectas. Si el ser la autoridad lo ponen seres humanos, entonces no hay perfecto. Pues fíjense, ya no estamos por debajo de la autoridad, que ya no. Pues ya nos vemos ya más elevados, hermanos. Ahora sí ya ven quitar acá. ¿Sale? Todo el proceso del administrativo de ejecución. Tributo establecido. Si no está en la ley, la autoridad no lo puede hacer. Compañera, esto. Que la autoridad solo puede hacer. Y ya con regla de la Carta de los Derechos del Contribuyente dice la Suprema Corte que ya nos tiene informado. Yo estoy de acuerdo. No te metas en la Carta de los actos. El artículo 10 nos dice el proceso en sí de comercio. La regla, luego por eso estoy libre. Si la corrijo, la autoridad me va a poner una sanción a que si ella por ese sentido ya no es competente. ¿Sale? Libre, importante, y me regreso al caso de la ancianita. Si no te puede una autoridad fijar un crédito
que te prive, te va a respetarse, y el cumplimiento de nuestras obligaciones, aquí donde falla, no es fácil, ¿verdad? Que es bien difícil. Viola el derecho. Cumplimiento del derecho. ¿Dudas? Bueno, se agotaron las de justicia. Económico, con unos estados financieros donde diga que estoy quebrado, que no tengo ni dinero. Voy al DIF, le pido una investigación, que el DIF me haga. ¿Sale? Que me finque un crédito. Si hoy la autoridad me dice, me debes 100 pesos, también